vegana. En este momento soy, bueno, nutricionista voluntaria de la ONG Internacional Animal Libre. Y la verdad es que para mí es un agrado venir. Bueno, yo hace 20 años que vine a Arica, cuando estaba en pañales. Pero la verdad es que ha sido un agrado. No por el hecho de venir a Arica, sino que para hablar de un tema tan relevante como es la nutrición, y por sobre todo como es la nutrición, que es la nutrición vegana, vegetariana, ¿ya? Así es que ojalá aprendan un poco. Si es que no, lo más probable es que vayan preguntando, pueden ir preguntando, no hay problema. No va a haber zona de preguntas al final, si quieren levantar la mano, no hay problema en ese sentido, ¿ya? Y antes de empezar, claro, ahí dice Morrissey means murder, que definitivamente Morrissey sabemos que es un activista, es vegano, y él en el año 2012 vino acá al Festival de Viña del Mar y interpretó la canción Meat is Murder, ¿ya? Es una canción bastante potente. Entonces, para la gente que tiene un poco de sensibilidad a lo visual, no sería malo que saliera y en 6 minutos volviera, ¿ya? Yo lo tomo como consejo, porque hay gente que definitivamente no le gusta esta cosa como terapia de shock, porque definitivamente esto lo que vamos a ver es entre comillas, es una terapia de shock finalmente, ¿ya? Entonces las personas que realmente no quieran estar acá pueden salir y entrar en unos 6 minutos, que es lo que dura la canción de Morrissey, ¿ya? Así que démosle no. No sé si tiene... hay que ponerle todo. Pero, por ejemplo, para las personas que comen carne, ¿les hace ruido algo? ¿Quiénes son los omnívoros acá? Sí, es fuerte. Sí, ¿cierto? Claro. Como dijo, no sé, no me acuerdo si fue el Toñón o John Lennon, que dijo que si los mataderos tuviesen... fue Paul McCartnney. ¿Paul McCartney? Sí, Paul McCartney. Que si las paredes de los mataderos fuesen de vidrio, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Yo creo que más que vegetarianos seríamos veganos, ¿ya? Entonces es un tema de ir generando conciencia, ¿ya? Y finalmente el veganismo no es un estilo, no tiene que ver con entre otras cosas, con cómo alimentarme, sino que también es un tema de entorno, ¿ya? Por nosotros, por los animales, finalmente por todos, ¿ya? Así que espero que les haya gustado este video y que las personas que de alguna u otra forma
comen carne, ¿ya? Piensen un poquito antes de comerla, definitivamente. Ese es como la generación un poco de la generación de conciencia, ¿ya? Eso era como quería mostrarles a esta canción básicamente por eso. Si quieres pasar a la tercera diapositiva. Eso por un lado. Ya, a ver, nosotros tenemos, hicimos una campaña que se llama campaña NutriTour, ¿ya? NutriTour 2017, donde comenzamos en Santiago, en lugares en torno a Santiago, y después nos vinimos directamente al norte, ¿ya? Iquique, pasamos por Iquique, Antofagasta, terminamos La Serena, Coquimbo, y terminamos acá en Arica, o sea, hasta la última parada del norte, que es acá en Arica, ¿ya? Y luego vamos a seguir por el sur de Chile. Al terminar la campaña se entiende que les vamos a mandar la presentación, pero necesitamos terminar la campaña para enviarles el PDF, ¿ya? Porque ahí hay que unificar criterios y otras cosas importantes. Ahora, esta campaña de NutriTour está en el marco, viene dado en el marco de este proyecto, el proyecto de ley menú vegano. ¿Ya? ¿Qué es el proyecto de ley menú vegano? Básicamente es una ley que permite dar una opción vegana, ¿ya? A todo, que se dé a conocer y que se dé una opción vegana en todos los establecimientos públicos del Estado de Chile, ¿cierto? Ojalá sean subvencionados, ojalá sean privados también, pero por el momento queremos empezar con lo que es público. Ya estamos hablando, no sé, pues, desde instituciones que tienen que ver con no sé, pues, con la JUNAEP, ¿cierto? Hasta pasar por jardines infantiles, personas que están privadas de libertad, finalmente, fuerza aérea, armada, etcétera. Y definitivamente no existe ese menú vegano. Uno cuando va a un restaurante, no sé, pues, de alguna organización pública, lo que te dan es un plato vegetariano que consiste en huevo y ensaladas que son a libre consumo, finalmente, que vienen con lechuga, repollo y papa, que finalmente no es ensalada, claramente, y falta la proteína. Ese es el punto. El plato vegano tiene que tener una consistencia, ¿ya? Y eso no existe la opción vegana. Por lo tanto, bueno, este proyecto de Mi Menú Vegano tiene bastantes consideraciones o fundamentos. Y las vamos a ver ahora. Entre una de ellas, Paulo, la siguiente. Bueno, entre una de ellas, son 5 consideraciones que regula la provisión de estos alimentos veganos en todos los establecimientos públicos del país. La primera consideración tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Que tanto en los hospitales, en todas las instituciones públicas debiera existir esta opción de menú vegana sí o sí, por un tema de no discriminación, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo punto, que es un fundamento importante, es que la tendencia ha ido creciendo. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo creo que, acá casi todos, la mayoría de acá somos vegetarianos, veganos, la tendencia ha ido creciendo. No solamente en Chile, estamos hablando de que en Alemania, Inglaterra, estamos hablando de un 9%. Inglaterra y Alemania alcanza, en la población alemana e inglesa, alcanza casi un 10% de personas que son veganas. Ya en Chile no hay cifras oficiales, pero sí hay estudios que ha realizado Animal Libre, ¿cierto? Encuestas online que han realizado Vegetarianos Chile, por ejemplo, y que finalmente se suma a todo este concepto del vegetarianismo y del veganismo. La industria cárnica sabe que hay una demanda. La industria cárnica, lechera, ¿cierto? Sabe que existe una demanda, ¿ya? Por lo tanto, no por nada han creado estas líneas de productos vegetarianos, veganos, que por ejemplo son las líneas de leches vegetales Loncoleche, por ejemplo, que no sé si las conocen. Estamos hablando de las cajas que vienen en Loncoleche de chocolate e insípidas, claro,
y que tienen por lo demás bastante más gramos de proteína, ¿ya? Y también está el yogur de soya, que tiene alrededor de 3 gramos de proteína, hay una infinidad en cuanto a gramos de proteína, pero por lo menos son de soya, ¿ya? Y también está la crianza, PF, que están, claro, los Mr. Veggie, las milanesas de soya, las hamburguesas de soya. Si ustedes dicen, ya, una milanesa es soya, no es proteína completa, pero finalmente es proteína completa, ¿ya? Lo único terrible de las hamburguesas que vienen preparadas, ¿ya? Que por un tema de practicidad uno las compra, ¿ya? Es que tienen un alto porcentaje de grasa saturada. Pero sí, por ejemplo, la hamburguesa de soya tiene alrededor de 20 gramos de proteína, que no es menor. Es 20 puntos y algo gramos de proteína si comparamos, por ejemplo, con media taza por 50 gramos de carne vacuno, por ejemplo, que son 11 gramos, es un poquito, es harto. Entonces, y es proteína completa, ¿ya? Eso por un lado, que es lo que se considera como el punto 2. El punto 3 tiene que ver con el derecho, ¿ya? Tiene que ver con que la persona tiene el mismo derecho a los demás, ¿cierto? Los demás omnívoros, de ejecutar, diseñar su vida como le parezca, ¿ya? Y definitivamente de esa forma vamos a ir generando conciencia, va a haber mayor libertad de expresión, ¿cierto? Y un sinfín de beneficios para todos, ¿ya? Y el cuarto tiene que ver con la misma discriminación, ¿ya? O sea, si no tenemos derecho nosotros los vegetarianos y veganos, claramente va a haber una discriminación, obviamente, ¿ya? Que es una discriminación arbitraria del aparato estatal, que ellos son garantes de nuestro, definitivamente de nuestro definitivamente de nuestro estilo de vida en general, ¿cierto? Y el 5 y el quinto, la quinta consideración, que es un fundamento también, que es como el resumen de todo este proyecto, y es que, claro, los diputados firmantes vienen a votar por este derecho que tenemos nosotros, que no somos pocos. Estamos hablando de que hace poco Animal Libre realizó un estudio y el 12%, entre el 10 y el 12% de los estudiantes universitarios son vegetarianos, ¿ya? No es menor. Imagínense ustedes la cantidad que no estaba en ese universo en el estudio como tal. ¿Ya? Así es que es un proyecto bastante importante. ¿Ya? Entonces yo los invito, Paulo, por favor, yo los invito, bueno, antes de invitarlo, el plato vegano consiste en eso. O sea, si ustedes les colocan un plato que venga con lechuga, tomate, repollo, apio, huevo, ¿ya? Ese no es un plato vegano, ¿ya? O si les colocan un plato que venga con lechuga solamente o verduras verdes más claras, que tienen claramente más agua que vitaminas y minerales, tampoco va a ser un plato que se pueda considerar vegano, ¿ya? Lo interesante sería que ese plato, tanto los tiempos de comida, o sea, los tiempos de comida más importantes, desayuno, almuerzo, once, cena, debiera consistir en una porción, en la población, estoy hablando de población general, la porción de proteína, ¿cierto? Vegetal, que puede ser quinoa, amaranto, que son pseudo cereales, ¿cierto? Pero definitivamente tienen un alto porcentaje de aminoácidos, están elevados como los de la carne, ¿ya? La soya también, el tofu, ese tipo de cosas. Y obviamente ahí el carbohidrato y las verduras, ojalá, más que verdes claras, debieran ser verdes oscuras y al vapor, ¿ya? Esas cosas no, si ustedes se dan cuenta, uno va a un restaurante y no existe esa opción. Y eso es más o menos lo que habla esto, mi plato vegano, que debiera ser así. Claro, o sea, aquí yo los invito a firmar en la página de mimenuvegano.cl. Entonces, en el banner de arriba, a ver si firma aquí y te va a aparecer firmar la moción. Y ahí ustedes pueden firmar para que existan más personas que necesiten, que quieran realizar este cambio, porque definitivamente es un cambio de paradigma, ¿ya? Y de esa forma podamos tener en algún momento, en un futuro no muy lejano, una opción vegana. Ya. Bueno,
este es un tema que no tiene mucho que ver con la nutrición, pero sí me interesó colocarlo acá, que es el impacto medioambiental, ¿ya? Que produce el consumo y producción de carne. ¿Ya? Definitivamente el impacto medioambiental es negativo, ¿ya? Básicamente por 2 puntos, porque el ganado, el cultivo de ganado, ya vendría siendo un poco más nocivo, por decirlo de alguna manera, y produce más gases de efecto invernadero, ¿ya? Que el mismo sector de transporte. Esto no lo digo yo, esto no lo estoy diciendo por decirlo, lo dice FAO del 2006, que FAO está actualizando su página, ¿cierto? Y es 2006 que aparece que el cultivo ganadero provoca más emisiones de gases de efecto invernadero que el mismo sector de transporte. Eso no es menor. Y en las grandes comunidades, por ejemplo, Greenpeace, Oceana, no aparece. Entonces, uno hace ruido todo eso. ¿Ya? El otro punto, que el gas metano del ganado. ¿Qué es lo que es el gas metano? ¿Qué es lo que es el gas metano? El peo de las vacas. Claro, es el peo de las vacas. Súper vulgar. O sea, el peo de las vacas es 86 veces más nocivo que el dióxido de carbono de los mismos vehículos. No lo digo yo, lo está diciendo la FAO 2006, ustedes se pueden meter ahí. Y aparece el documento completo si es que lo quieren leer. ¿Ya? Entonces, no es solamente un tema de tortura animal, de que porque yo soy vegana o sea, de que porque yo eventualmente me hice una terapia de shock o por salud, es por un tema también medioambiental. ¿Ya? Por lo tanto, esos dos factores, claro, son una de las, o sea, finalmente el ganado es una de las causas principales yo podría decir que es una de las causas principales del calentamiento global, del cambio climático y obviamente el efecto invernadero. Entonces, ojo en eso, yo los invito a meterse a esta página, a fao.org, y leer con respecto e informarse, ¿ya? Porque definitivamente es letra chica, la gente no sabe. De hecho, como les comentaba anteriormente, las comunidades verdes no lo tienen dentro como de sus principios como para bajar un poco los gases de efecto invernadero. No está el ganado acá. Entonces piensen por qué no está el ganado. Hay intereses involucrados, puede ser. Ya que lo más probable sea eso. ¿Ya? Eso. Bueno, esto es un resumen de que definitivamente cuando un ternero, una vaca, consume alimento, ya está consumiendo alimentos vegetales, ¿cierto? Y para eso definitivamente puede haber un despilfarro de alimentos. ¿Ya? Porque en vez de de que ellos estén consumiendo alimentos vegetales, los podríamos estar consumiendo nosotros. Ahí va un poco el tema también. Y también por el tema de la destrucción de bosques. ¿Ya? Para poder alimentar a las vacas hay que cortar miles de árboles, ¿ya? Para que ellos puedan ahí pastar y alimentarse. ¿Ya? Y también claramente hay un despilfarro de alimentos por parte de que ahí las vacas van consumiendo más alimentos vegetales, y el uso de tierra también, pues, claramente, y eso provocaría también lo que es el efecto invernadero y el cambio climático. Consecuencias ecológicas del consumo y producción de carne, que esas son las consecuencias negativas. ¿Ya? Bueno, esto es un ejemplo de lo que vimos anteriormente, que tiene relación con el consumo de agua para la producción animal. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, para un kilo de producto, todo esto es para un kilo de producto. Por ejemplo, para un kilo de producto de ternera se necesitarían 15.500 litros de agua. ¿Ya? Por ejemplo, en huevo se necesitaría, por un kilo de producto de huevo, se necesitaría 3.300 litros. Imagínense las manzanas, 700 litros. O sea, si hacemos la comparación, harta la diferencia. O sea, ellos
de verdad que no solamente hay un despilfarro de alimento como tal, sino que hay un despilfarro de agua también, ¿ya? Y esa es como es la verdad de las cosas. ¿Ya? Y esto también aparece en FAO y nadie lo lee, la gente no le hace ruido nada porque definitivamente no están como no se meten a leer en estas páginas que son páginas oficiales. ¿Por qué? Porque quizás los colocan en links muy ahí uno tiene que ir ramificándose con los links y definitivamente es súper importante que lo lean, ¿ya? Ahora, bueno, por eso, definitivamente la producción mundial de carne, obviamente ha ido en aumento, ¿ya? Estamos hablando de carne a nivel mundial, ¿ya? Aumento de producción mundial de carne, pero solamente por los países no OECD, que somos nosotros, ¿ya? Y hay un aumento en la carne de ave y de cerdo, pero esto es la producción mundial, ¿ya? Porque ¿qué pasa en Chile? En Chile, felizmente, el primer cuatrimestre, este año 2017, se logró reducir a un 9% la producción de carne, sobre todo la producción de carne de ave y la carne de cerdo y la de vacuna. Así es que no es menor, un 9%. Entonces ustedes se pueden informar también en corporaciondelacarne.cl. Corporaciondelacarne.cl diciendo eso. Imagínense ustedes. ¿Eso es porque hay menos demanda de la población? ¿Cómo? ¿Es porque hay menos demanda de la población? No, claramente, sí. Pero eso es claro en términos nacionales, porque si nos vamos para atrás, claramente hay una demanda. hay un aumento de producción y consumo de carne, ¿ya? Es que tiene que ver más que nada con el consumo de carne de ave, que es lo que más se consume en Chile, y cerdo y vacuno. Eso ha ido disminuyendo, así que en ese sentido súper bien, ¿ya? Evidencia científica de la alimentación vegana, esto es otra cosa. A ver, para las personas que quizás están un poco, que son vegetarianas y están un poco reticentes, ahí están como, no saben si ser vegetarianos o no, veganos o no, yo les comento que sí, o sea, el vegetarianismo, el veganismo tienen base científica, ya tienen bastante base científica. Estamos hablando de que la Academia de Nutrición y Dietética, ex-ADA, avaló hace 4 años, o sea, perdón, ellos van actualizando cada 4 años esta postura que está en rojo, ¿ya? Cada 4 años. Y ellos comenzaron con evidencia científica claramente, ellos comenzaron desde 1987 a tener esta información que tiene respaldo científico. Entonces, ¿qué dice la postura? ¿Qué dice la postura de esta Academia de Nutrición, que es una de las más prestigiosas organizaciones de nutrición y dietética? Que la postura de la Asociación Americana de Dietética es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, ya, ojalá con un nutricionista que se especialice en nutrición vegetariana vegana, incluir las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas, ¿ya? Y pueden proporcionar beneficios en la salud y sobre todo en la prevención de algunas enfermedades, sobre todo en las enfermedades crónicas no transmisibles, ya, como son la obesidad, el síndrome metabólico, la dislipidemia, inclusive diabetes, etcétera. Hipertensión también. Y las dietas vegetarianas sí o sí están aptas durante todo el ciclo vital. Estamos hablando de qué, durante el embarazo, en niños preescolares, escolares, adolescentes, e inclusive en deportistas de élite. No hay un montón, pero hay, por ejemplo, nacionales hay unos 3, 4, hay 3 a 4 deportistas que son veganos y que, no siendo celíacos, dejaron el gluten. Entonces,
tiene un rendimiento deportivo feroz, como Bruno Maggio, por ejemplo, que es triatleta y ha ganado bastantes campeonatos en Hawái sobre todo, y es triatleta, el tipo es vegano, veganísimo, y consume productos sin gluten también. ¿Ya? Entonces esto fue refutado por 50, alrededor de 50, 60 universidades y organizaciones, ya, como por ejemplo esto, para no alargar la evidencia científica claramente, estamos hablando de la Organización Dietética de la Salud, o sea, de Canadá, ya estamos hablando de la Asociación Española de España, la Asociación Española la Asociación de Dietistas de Nutricionistas de Española, ya, y ellos refutaron esta postura, ya, y la Asociación Británica de Dietética, o sea, Inglaterra sabemos que es la cuna de la nutrición en general, y lo más probable es que obviamente la nutrición vegana también. ¿Ya? Eso, claro, entre otras, hay muchas, pero para no alargarme, ya, eso sería en cuanto a evidencia científica, en cuanto a impacto medioambiental negativo que provoca el consumo de carnes, el consumo y producción de carnes. Y ahora entramos de lleno como a lo que es la nutrición vegana, ¿ya? ¿Cuáles son los nutrientes críticos? O sea, ¿qué es lo que nosotros debiéramos consumir como veganos que somos? ¿Ya? Bueno, acá hay como, dijimos los 9 nutrientes críticos, ¿ya? Comenzamos por las proteínas, vitamina B12, sí o sí. Estamos hablando de personas veganas, no de personas o lacto-vegetarianas. Calcio, hierro, vitamina D, yodo, ¿ya? Zinc, vitamina A y ácidos grasos esenciales, específicamente los omega 3. Ya está en discusión la riboflavina, ya es una vitamina del complejo B, pero eso está en discusión. Yo no me voy a meter todavía en eso porque no hay todavía respaldo científico. Así es que nos vamos a quedar solamente con estos nutrientes críticos, ¿ya? Ya. ¿Quién sabe lo que es una proteína y qué funcionalidad tiene una proteína en la salud? ¿Las nutricionistas? ¿Qué preguntaste, verdad? ¿Qué funcionalidad tiene una proteína? Ayudar a generar el músculo. Claro, tiene, o sea, definitivamente tiene mucha relación con el músculo, obvio, sí. Genera sangre sí, también, hormonas. Sí, A regenerar tejidos en general. regeneración de tejidos, como dices tú. Anticuerpos. También, claro, definitivamente la funcionalidad que tiene la proteína no es como generarte a ti combustible, ya no es darte energía como lo hace el carbohidrato, ya. La proteína es un macronutriente crítico en el vegano, porque ¿qué es lo que hace un vegetariano? Que no tiene mucha información. Yo sé que los vegetarianos y veganos son súper educados, o sea, se leen, lo sé eso. Pero en general, yo en consulta siempre llega a la consulta con déficit de proteína. Ya estamos hablando de que consumen 7 a 8 porciones de carbohidratos, ya estando, o sea, sin entrenamiento, sin hacer ejercicio físico, se comen mínimo 7 porciones u 8 porciones de carbohidratos y creen que está súper bien. ¿Y dónde queda la proteína? Estamos hablando de que ellos podrían consumir, si pesan 70 kilos, podrían consumir, estoy poniendo un promedio, 20 gramos de proteína, no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque una persona que es vegana, vegetariana, dijimos vegana, vegetariana, si es sedentaria, una persona debería consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. O sea, si esa persona consume 70 gramos de proteína, o sea, si pesa 70 kilos, debería consumir 70 gramos de proteína. Claro, entonces si hace ejercicio físico, si hace alguna actividad física distinta al ejercicio físico, pero si hace un ejercicio físico más potente, claramente esas proteínas aumentan, sobre todo en etapa de definición, cuando uno quiere disminuir el porcentaje de grasa. ¿Ya? Entonces, claro, ese es como es como lo terrible, por eso uno habla primero de las proteínas, ya porque es el macronutriente crítico en un vegetariano. Y también por eso hay personas que comienzan a engordar, vegetarianos, veganos, que están todo el rato comiendo carbohidratos. Esa es la cuestión, porque hay más a la mano, hay más disponibilidad de alimentos de carbohidratos.
¿ya? Eso. Bueno, ahí vemos, productos, alimentos que tienen el porcentaje de aminoácidos tan elevados como los de la carne, no como las del huevo, porque las del huevo es el gold estándar, el huevo, no hay nada que hacer con el huevo. Pero sí como los de la carne. Por ejemplo, las lentejas tendríamos que, como son legumbres, son ricas en lisina, deberíamos combinarlas ¿con qué? Con cereales, porque son bajas en metionina. Entonces, al juntarse, no necesariamente en un tiempo de comida, dentro de las 24 horas, podemos obtener la proteína completa, ¿ya? Eso. El seitán también es una proteína incompleta, ¿ya? Tendremos que consumirla con una porción de carbohidratos, que se entiende que en la hora de almuerzo uno por lo regular tiende a consumirlo con el carbohidrato. El garbanzo es una cosa maravillosa porque definitivamente es casi como la carne, tiene los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, claro, por eso ahí uno come hummus, uno habla más del hummus, ¿cierto? Y la carne de soya también es una proteína completa, ya que uno puede llegar a contabilizarlas para llegar a tu ingesta de proteína diaria. Los porotos también son una proteína, lamentablemente son incompletas, al igual que las lentejas, pero sí, como les comentaba anteriormente, si las complementamos ahí con los cereales, se hace la proteína completa, por el tema de la lisina y la metionina, que son los aminoácidos limitantes. ¿Ya? María Paz, una consulta. ¿Qué pasa con estas bebidas que son como para deportistas que son de proteína? ¿Bebidas proteicas? Sí, o batidos proteicos. Batidos. Ah, ya. Sí, son igualmente efectivos como para poder tener el consumo de proteína diaria. Eso depende, porque por ejemplo una persona que está en etapa de definición, por ejemplo, si tú quieres disminuir el porcentaje de grasa, no sería malo que tomaras batidos de proteína, entendiendo que cuando una persona está en etapa de definición que quiere disminuir el porcentaje de grasa, uno tiende a aumentar los gramos de proteína para no destruir las fibras musculares. Eso es obvio. Y en etapa de aumento, cuando tú quieres aumentar la masa muscular, esos gramos de proteína disminuyen considerablemente. ¿Ya? Entonces, yo estoy de acuerdo con los suplementos alimentarios, pero obviamente que sean veganos. Ahora, lamentablemente, el whey protein, que es el suero de leche, nosotros no lo podemos consumir, a excepción de algunos omnívoros acá. Pero sí, el whey protein, lamentablemente, es uno de los mejores batidos proteicos que hay para reacondicionamiento muscular. ¿Ya? Lamentablemente no ha salido al mercado algo más power para los veganos. En este caso vendría siendo un Iron Plant que tiene alrededor de 28 o 20 gramos de proteína aproximadamente. Pero sí, yo avalo los suplementos alimentarios entendiendo, o sea, los suplementos proteicos entendiendo que tú realizas ejercicio físico. Si eres sedentario no tienes por qué. Pero lo más probable es que bajemos los gramos de proteína. ¿Ya? Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, el aporte de proteína, por ejemplo, los porotos, no, claro, el poroto de soya. Estamos hablando del poroto de soya, media taza, o sea, estamos hablando de esta taza, que la taza de... Claro que es una taza, es que la clásica taza de té que uno tiene ya, uno tiene unos tazones gigantes, y esta es una cosa vintage igual, ¿eh? Claro, sería media taza, es 14 gramos. Eso está sobreestimado porque son alrededor de 11-12 aproximadamente, así que ahí se equivocaron. Las lentejas son con proteína completa, ¿ya? Pero me interesa también, bueno, la leche de soya. Una taza de leche de soya te aporta entre 5 y 6, pero esta leche de soya tendría que ser en polvo, porque las que son líquidas te aportan sí o sí 6 gramos de proteína. ¿Ya? Ahora, para que te salga más a cuenta las proteínas, debieras comprártelas en polvo. ¿Ya? Porque definitivamente una leche de soya líquida te cuesta un ojo a la cara. Estamos hablando valen como 3 lucas. Hay una la Hora Sí, que es una marca italiana, que esa cuesta como 3.000 y tanto. Viene sí fortificado con vitamina B12.
pero viene justificada entre comillas, pero tiene ese punto y algo de microgramos de B12. Disculpa, ¿la marca Soy Vida la conoces? ¿Sí? Sí, ¿y qué piensas de la leche Soy Vida de soya? Sí, son buenas, o sea, mientras sean de soya y no las consumas todos los días a diario, ¿cierto? No habría problema. Eso sí tiene alrededor de 5.5 a 6 gramos de proteína Ese es por más porción, económica. por porción. Sí. Vale 2.000, 1.990, ¿no? No, 1.000 pesos acá. 1.000 pesos. Están Ah, como ya. 700. No, nos embarraron en Santiago entonces. Te hago otra consulta. Pero acá no tenemos dos. Ah, Sí, sí, venden. En donde los chinos, donde estaba el ex líder, al frente. Ahí venden todo. Ahí Ya, venden en todo. Bacán. Otra consulta de los porotos estos, los guasil que vienen en caja, ¿esos qué tal son? pésimos son. Para la gente, no, o sea, no son pésimos, hay que igual ahí. Los porotos guasil tienen un alto contenido en ¿qué? La nutricionista. Sí, de sodio. Entonces, esos porotos guasil, dejémoselo a la persona que practican, por ejemplo, Ironman, ¿cierto? Que son triatletas, que de verdad pierden sodio, pierden electrolitos. ¿Ya? Dejémoselo a deportistas amateur, de elite, pero a personas que hacen ejercicio físico como uno, o como varios, ¿quién hace ejercicio físico aquí? Ya, bueno, pero se entiende que una cosa del ejercicio también es una actividad física, claro, pero se entiende que yo no avalo nada de los porotos guasil, a no ser que tú me digas que eres deportista amateur, ahí yo poroto guasil. A veces corro, pero ahora estoy guisado, pero... Ah, entonces deja germinado, hablemos de germinado entonces, lentejas germinadas. Eso. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en cuanto a proteína se refiere también, todo lo que está en rojo, si bien es cierto, no están en la categoría de proteínas, como me refiero en la tercera base de la pirámide, tercera base, en el tercer lugar de la pirámide alimentaria, si bien es cierto, el amaranto está en la base de la pirámide alimentaria, la quinoa también, la soya no. Las semillas de chía vendrían siendo también proteínas. Pero, por ejemplo, el amaranto y la quinoa, yo les comenté hace un momento que el amaranto y la quinoa se conocen como superalimentos. ¿Por qué? Porque, si es cierto, son carbohidratos, ¿ya? Tienen el porcentaje de aminoácidos súper elevado. Estamos hablando de casi los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, eventualmente ustedes podrían consumir la porción de carbohidratos, que en este caso es una taza de quinoa que tenga 8 gramos de proteína. ¿Ya? Pero proteína completa. O sea, si una nutricionista les deja, no sé, pues, 55 gramos de proteína, ya van a tener los 8 gramos para contarlos, para llegar a los 55, por ejemplo. Ya que como proteína incompleta no se puede contar, no puede llegar a la ingesta. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el amaranto también. El amaranto, por una taza, estamos hablando de 9 gramos de proteína, pero 9 gramos de proteína completa, o sea, maravilloso, casi uno de la carne. ¿Ya? Una cosa es la cantidad, insisto, y la otra cosa es la calidad. La cantidad, 9.3 gramos, 9.2 gramos, y la calidad es otra cosa, el porcentaje de aminoácidos, que sea muy elevado. ¿Ya? Ahí uno podría contar las proteínas para llegar a la ingesta recomendada, dependiendo de lo que haces, de la actividad física, de la actividad ocupacional, o definitivamente, o si eres sedentario, si no, eso va a depender. Y las semillas de chía, imagínense, las semillas de chía o linaza son alimentos críticos de un vegano. ¿Por qué? ¿Por qué será? Omega 3. Claro, porque no comemos pescado. No comemos pescado y definitivamente todos los días, yo recomiendo a los pacientes todos los días consumir 2 cucharadas soperas activadas claramente de chía o linaza. Yo tengo una duda sobre el omega 3. Estaba leyendo un libro que se llama Vegan for Life, de un nutricionista Jack Norris. Sí. Y ahí salía que hay una discusión entre los nutricionistas que dicen que el omega 3 se divide en omega 3 DHA y otro que no recuerdo cuál es. Y que de repente el del pescado, según unas instituciones, es más eficiente que el que no tiene DHA, creo que el de la chía, que podría ser ahí. Es que tiene ALA, que es el ácido linolénico. Claro, que vendría siendo omega 3, pero es omega 3 igual. Asimilable igual. Es asimilable, el problema es que es vegetal. Por eso
Por eso es que la activación es súper importante. En este caso las semillas de chía uno las tiene que activar demasiado. Estamos hablando de 6 a 12 horas las semillas. ¿Ya? De esa forma tú vas a obtener la mejor biodisponibilidad de omega 3. Si tú te comes las semillas de chía, o sea, si te comes las 2 cucharadas de semillas de chía y se las colocas a un yogur de soya o a cualquier cosa, sin activarla, no te va a aportar los mismos gramos o no te va a aportar el 1.1 gramos de ¿cómo se llama? De omega 3 que necesita, por ejemplo, una mujer. O sea, por eso la activación es súper importante. ¿Cuánto rato de...? Alrededor de 6 a 12 horas. Eso es en semillas, porque legumbres ojalá sean las 24 horas para que uno no se inflame. La gente por lo regular siempre anda inflama cuando come poroto, o sea, legumbres. Y es básicamente porque no las activaron tanto, las activaron en la noche a las 9 y al otro día a las 2 de la tarde o antes incluso las cocinan. Debieran cocinarse a las 24 horas del día. O sea, activarla de 9 de la mañana a 9 del otro día. De esa forma no andarías tan inflamado, ¿ya? Porque es más amigable a tu intestino. O sea, una cosa dura no va a ser amigable a tu intestino, claramente. Ya. Bueno, los pistachos, eso no les había comentado. Seguimos hablando de las proteínas por si acaso. Los pistachos, las castañas de cayú o cajú, hay gente ahí que les dice cayú. Imagínense, un cuarto de taza de pistachos tiene alrededor de 6 gramos de proteína. Y son proteína completa. Entonces, no es menor. Las castañas de cajú, un cuarto, 5.3. Eso es harto. Y nadie se come cuando, por ejemplo, la gente compra castañas de cajú o pistacho, nadie se come un cuarto de taza, porque siempre uno consume con la mitad o un poquito más. Entonces, ahí estaríamos hablando casi, por ejemplo, de pistacho, estaríamos hablando de 13 gramos de proteína de una. Entonces, miren lo interesante que es la proteína vegetal, ¿ya? Porque es completa. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Cuáles proteínas vendrían siendo las completas? La quinoa, el amaranto, los pistachos, las castañas de cajú o cayú. Bueno, la soya claramente, sí. Bueno, el tofu que viene de la soya. El seitán no cuenta como proteína completa, pero esas cosas tienen que ir dándose cuenta. ¿Garbanzo? Los garbanzos y eso. ¿Ya? Y disculpe, hay otra consulta, por ejemplo, si uno come eso todos los días, almendras, nueces, ¿uno se va a inflar? O sea, ¿se va a engordar en realidad o no? No, porque se entiende que el nutricionista que te va a hacer un plan de alimentación a ti no te va a dar 4 porciones de ARL o de alimento rico en lípido. Te va a dar unas 1 o 2, depende de tu objetivo. Si tú quieres bajar el porcentaje de grasa, lo más probable es que te deje con 1. Con suerte 2 y sin aceite. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de infección o algún problema neurológico, también por lo regular se dan harto estas cositas de estos pistachos y... Entonces, eso va a depender del motivo de consulta del paciente, del cliente-paciente. Entonces, como recomendación, para llegar a las proteínas, para llegar a tus proteínas completas, tratar de incluir 4 porciones de cereales, 3 de proteínas incompletas, ¿se entiende? 1 o 2 proteínas de frutos secos para complementar esta proteína con estos aminoácidos esenciales y 1 o 2 aportes de semillas al día. Estamos hablando de semillas de chía o linaza, ¿ya? Entonces ahí eso sí o sí te va a llegar la ingesta, esto es población en general, no es específico. Recomendación general, vas a llegar a la ingesta de proteínas con todos los aminoácidos esenciales. Esto es recomendación general, ¿ya? Cianocobalamina B12. Bueno, la evidencia científica dice que nosotros, los veganos, debiéramos consumir todos los días suplemento de B12, ¿ya? Hay personas que no, que están resistentes o reticentes a eso,
claramente, y comienzan a consumir alimentos fortificados que definitivamente no llegan a ver, una leche que esté fortificada con B12, te tendrías que tomar la leche entera, por ejemplo, esa hora sí que yo les comentaba, te tendrías que tomar la leche entera para llegar casi a los requerimientos de B12. Entonces, entre eso y consumir el suplemento, este suplemento de B12, no, mejor suplementarse. Es el único suplemento que uno debiera, con el cual uno debiera suplementarse, el B12, la vitamina B12. María, ¿ya? Ahora, la neurobiota. Neurobiota, ojalá inyectable. Ya. Sí, ojalá Igual inyectable, pasa es más rápido. considerable, a pesar de que se hace cada cierto tiempo, no todos los días. Son tres ampollas, claro, 3 veces a la semana, pero por el semestre, por cada 6 semestres, por el semestre. Pero igual es recomendable. Es mejor inyectable que pastilla. Ah, ya. Entonces, siempre va a ser mejor, más que pastillas, de manera líquida, ¿cierto? O inyectable. ¿Por qué, disculpa, por qué la distinción? Porque yo tomo las pastillas. Tomas pastillas. Bueno, yo también tomo pastillas, pero es básicamente para que llegue más rápidamente a la sangre. Eso es más que nada por porque directo a la sangre. Claro, entonces la pastilla tiene que pasar por todo el proceso digestivo, absortivo, hepático, entonces claro, ahí se va perdiendo algunos. María, ¿y esa B12, cómo se llama la que estamos hablando la otra vez? La de polvo. ¿Dulzura natural? Sí, esa. ¿Qué piensas de esa B12? Esa es buena, sí, es buena, sí, es buena. Sí, bueno, para las personas que quisieran, que no todos los días se quieran suplementar, ¿ya? Ojalá consumir esa de dulzura natural, porque vienen con 2000 microgramos. Entonces podrían consumir 2 veces a la semana esta dulzura natural. Claro, hay unas de 1000 y hay otras de 2000. Entonces, para las personas que no quieren eventualmente estar tomando todos los días pastillas, en polvo 2 veces a la semana. ¿Ya? Bueno, y ustedes se dan cuenta. ¿Y en alimentos, qué alimentos tienen B12? ¿En veganos dices tú? Sí. Ninguno. La B12 proviene de las, voy a decirlo súper vulgar, proviene de la caca, del suelo. De la caca y del suelo de la... Entonces, definitivamente cuando uno come carne, está comiendo también parte de la caca que comió del suelo, de la tierra que consumió el ternero, ¿cierto? Las vacas. Entonces, la B12 proviene de ahí, del suelo. Entonces, los vegetales claramente no tienen B12. Entonces, por eso te tienes que suplementar sí o sí. Yo había escuchado que el pan habían panes que estaban fortificados con vitamina B12. ¿Es verdad? La verdad es que primera vez que escucho un comentario Lo que así. pasa es que No sé qué me estás hablando. No sé. Lo que pasa es que una vez una profesora nos puso en un PPT para embarazadas. ¿Ya? Como las embarazadas tienen esos nutrientes críticos también. Claro. Que había como cereales que ellos, como harinas, por ejemplo, que estaban fortificados con B12. Es que lo más probable es que estén fortificados con B12, pero yo no te sabría decir cuánto, porque uno debiera consumir alrededor, en cuanto a alimento, 2.5 microgramos de B12. Ya, porque en suplementación se entiende que el neurobionta, dulzura natural, ¿sí? Aumentan, crecen en los microgramos. ¿Ya? Eso. Una consulta. Síntomas de déficit de B12. Mira, a mediano plazo, yo he visto pacientes a corto plazo. Eso va a depender de cada paciente. Pero los síntomas son problemas neurológicos, alteraciones neurológicas a mediano plazo. Estamos hablando de algunos episodios de depresión, ¿cierto? Estamos hablando de, bueno, como signos, se te empiezan a hormiguear las manos, pierdes el sentido del equilibrio, ¿cierto? Y, porque hay algunos que tienen... Claro, y también existe la probabilidad de Alzheimer y Parkinson a largo plazo. Entonces, esto tiene, la B12 es muy importante porque tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. El síntoma de cansancio. Eso tiene que ver más con el hierro. Sí. El hierro, fatiga, cansancio, tiene que ver totalmente con el hierro. Sí. Tengo una duda de esta
recién ahí yo he consumido las 3 primeras, la última no. Pero si uno, yo veo a veces la información nutricional dice 1000% de dosis diaria. Si uno consume la mitad... ¿Dónde dice? Disculpa, no te que entendí. atrás de la información de cada producto... ¿De cuál? Chuta. ¡Ay, chuta! ¿Cuál? De todos dicen... ¿1000 microgramos? 1000%, o sea, que se duplica por 10 veces la porción diaria recomendada. Si uno corta la pastilla... O sea, es que eso sería interesante, que tú cortaras la pastilla, ¿cierto? Porque son alrededor de 6 puntos, son 12 puntos y algo microgramos, ahí dice, 12.5 microgramos por cápsula. Entonces tendrías que cortar la pastilla y consumirla en un periodo de, o sea, en un intervalo de 6 horas. 2 veces al día. O sea, 2 veces al día, claro. De esa forma tú vas a poder absorber mucho mejor la vitamina B12 que tomándotela entera. Ya, eso es así. ¿Y es verdad que es más asimilable mientras uno almuerza a la hora de comer? Sí, que más asimilable. Bueno, dependiendo de muchos factores, pues si tomas algunos polifenoles o ciertos antinutrientes, interesante sería que sí, pero entendiendo que esa porción de comidas, ¿cierto?, sea lo más saludable posible. No habría problema. Y otra consulta en relación, por ejemplo, a tomar las pastillas, ¿se tienen que tomar sin nada? O sea, solamente con agua y esperar un tiempo antes de haber comido algo, o se puede comer, o sea, se puede tomar cuando uno almuerza, toma desayuno, a ver, se entiende que lo ideal sería que fuese después de cada comida, 30 minutos después de las comidas, después. ¿Ya? Eso es en general. Sí. Ahora, bueno, las indicaciones son distintas, pero la teoría es esa. Bueno, ahí hay más proteína. O sea, perdón, B12. Y ahí tú, bueno, ahí me comentabas esa la reducción natural que viene, que son 90 dosis, bueno, hay de todo tipo, ya, pero por ejemplo, esa tiene 90 dosis, cada dosis viene con 12 microgramos, tendrías que consumir 30 dosis. O sea, perdón, una dosis partida. Ya decía en polvo, claro, partir la porción, a la mitad. Claro, entonces lo que les comentaba, un suplemento, por ejemplo, de 12.5 microgramos, ya, que es lo de las imágenes anteriores, claro, es una sola dosis de 12.5, pero lo interesante sería que cortáramos la pastilla, ya, y tomarla, por ejemplo, a las 12 y la otra pastilla a las 6. Un huevo. Es un leseo, entonces definitivamente yo opino que es mejor tomar una o 2 veces a la semana estos suplementos de 1000 a 2000 microgramos. Ya, bueno, eso va a depender de cada uno de ustedes. Sí. O sea, que eso de mí se toma una a la semana. Yo no tomo una al día. No, los tienes que tomar 1 a 2 veces a la semana. Sí. Lunes, jueves. Bueno, es que igual también se toma, entonces... Hay gente que se lo toma todos los días. Mucho Ya. no va a tomar mucho. Ya, ¿podemos seguir? O sea, en teoría no soy tan mal, pero voy a después de que... Claro, entonces ahí dice la otra opción sería tomar 2 pastillas juntas, sumando los 25 microgramos. O sea, 2 de 12.5. Y ahí estaríamos también entrando como a lo que es un requerimiento prudente de B12. Eso es suplementación, ¿ya? Porque como alimento nosotros debiéramos comer de los alimentos, consumir 2.4, 2.5 microgramos, ¿ya? Entonces ahí dice, no hay muchos alimentos fortificados con B12, por lo tanto siempre se recomienda el suplemento B12, sí o sí. ¿Ya? Y ahí está la bibliografía. ¿Ya? Omega 3. Ya, a ver, el omega 3 también es un nutriente crítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo regular los veganos o vegetarianos, ¿qué tendemos a hacer? Tenemos un déficit de omega 6 por el girasol, la maravilla, qué sé yo, y un déficit de omega 3. ¿Ya? Entonces, este desequilibrio provoca alteraciones neurológicas a largo plazo. Eso es sí o sí. Entonces, si una persona consume, por ejemplo, todos los días consume todos los días, por ejemplo, no sé, pues estos aceites girasol, maravilla, que tienen omega 3, y no come pescado, no come marisco,
definitivamente a mediano y largo plazo va a existir la probabilidad de estas alteraciones neurológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda quitar el aceite que tenga omega 6, estos de maravilla, ¿cierto?, de girasol, y consumir aceite de oliva, ¿ya? Porque es omega 9, ¿ya? Entonces ahí equilibramos un poco omega 6 y 3 y aumentar el consumo de omega 3 que podríamos ahí, podríamos consumir estas semillas de chía. Entonces siempre se le recomienda al paciente las 2 cucharadas soperas de semillas de chía más aceite de oliva, siempre, sí o sí, para que no exista este desequilibrio que a la larga te puede generar alteraciones neurológicas. Bueno, no solamente chía, o sea, estamos hablando de semillas de lino, semillas de chía, ya, nueces, semillas de cáñamo, ya, pero por lo regular los nutricionistas siempre recomendamos semillas de chía porque son más amigables en el intestino, ya, la linaza es un poquito más dura. Y las nueces tienen una cantidad de ácido graso. Y si bien es cierto, son súper ricas en ácidos grasos esenciales, son grasas igual. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir variando. Bueno, era lo que les he explicado, el déficit de omega 3 y omega 6, que es súper crítico. ¿Ya? Entonces tratar de consumir, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer para poder no tener este desequilibrio? Consumir aceite de oliva y claro, y aumentar la dosis de omega 3 que es chía. Sí, linaza, ¿no? Eso aquí Sí, o linaza, lino también, semillas de lino, aceite de lino. Pero es que la chía es demasiado cara. La Sí, linaza pues tiene el que ser, punto ¿no? de la linaza también. La linosis también tiene omega 3, la linaza. Pero hay que activarlas harto para que ahí saque todo el potencial. ¿Y la de la linaza más que la chía para activarla? Sí, ¿Pero porque más cuánto? dura. Estamos hablando de 6 a 12 horas. Que las semillas son en realidad, la activación de las semillas son alrededor de 6 a 12 horas, Ya. aproximadamente. Ahora, la chía orgánica es media hora, la orgánica. Ahí pueden comprar, pero la orgánica es más cara que... Es súper cara la chía orgánica. Hierro. El hierro es un nutriente crítico en un vegano, sí o sí. ¿Ya? Nosotras las mujeres necesitamos más miligramos de hierro. ¿Por qué será? Más que los hombres. La menstruación. Por la menstruación. Y por el parto y todo ese tipo de cosas. Claro, entonces debiéramos consumir más. ¿Qué debiéramos consumir si somos veganos y considerando que comemos vegetales? Claro, pero en verduras, justamente, sí, verduras verdes, o sea, verduras verdes oscuras, ya, no lechuga, no apio, no apio, no repollo, no penca, ese tipo de cosas, no, porque definitivamente tienen, como lo dije anteriormente, tienen más agua que vitaminas y minerales. Entonces, todo lo que es todo lo que es vegetales verdes oscuros tiene una cantidad bien prudente, considerable de hierro y calcio, ¿ya? Y sobre todo si tú las cueces un poquito, ¿cierto? Ojalá tengan una vaporera para poder ahí colocarlas al vapor, pero no son más de 5 minutos, cocerlas. Y de esa forma no arrastrarías tanto nutriente y tendrías la mejor biodisponibilidad de hierro. ¿Ya? Y otra estrategia para absorber mejor el hierro, ¿cuál creen que es? Combinarlo con La vitamina C. O sea, el limón. En vez de vinagre le colocan limón a la azúcar. ¿Cómo, por ejemplo, comerse una manzana, o sea, una naranja, perdón, y comer... Sí, o sea, más limón que naranja. Porque se entiende que si tú te vas a comer una ensalada verde oscura... ¿Ah? Sí, pues se entiende que uno le coloca limón en vez de vinagre, claro. o aceto balsámico. Le coloca limón. El limón es una estrategia muy buena para inclusive los anémicos. O sea, estamos hablando de anémicos acá, definitivamente.
Si tenemos déficit de hierro, sí. Igual el cilantro tiene harta vitamina C. Súper, súper. O sea, lo interesante sería que le pusiéramos condimentos que tengan ahí vitamina C, limón, cierto, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, sí. Bueno, si se dan cuenta, bueno, ahí aparecen todas las fuentes vegetales de hierro. ¿Ya? Y bueno, por ejemplo, nosotras las mujeres, como les comentaba, necesitamos 18. O sea, por ejemplo, a ver, media taza cocida, ¿ya? Equivale alrededor de 6.4, una taza cocida equivale alrededor de, dijimos, en 6 miligramos de hierro. ¿Ya? Si tú te comes 2 porciones estaríamos hablando ya casi de 11 miligramos de hierro. O sea, nos quedaría re poco, ¿ya? Más, eso sería en cuanto a ensalada. Si comemos, por ejemplo, no sé, pues, porotos de soya, estaríamos hablando de que una taza realmente contiene 8.8 miligramos y así vamos sumando hasta llegar a los 18 miligramos aproximadamente. Ojalá que por un principio de precaución uno consumiera un poquito más. ¿Ya? María, la cáscara de la papa tiene hierro entonces. Y no Sí. tenía idea de eso. Sí, sí tiene, pero nadie la ocupa. Nadie la ocupa. Sí, sí. Pero Yo tampoco. yo tengo entendido que lo que pasa es que el hierro se divide en dos, émico y no émico. Claro, Entonces la carne es la que tiene, y supuestamente al ingerirse en el cuerpo uno no absorbe la misma cantidad que está ingiriendo porque Por pasan eso. por proceso. Claro, por eso Entonces uno debería tratar como uno aumentar un poco más la porción. por eso hablé de para principio poder- precautorio. ¿Ya? Por eso hablé ya. de bajo ese principio precautorio uno debiera consumir un poquito más. Sí. Siempre uno debiera consumir un poquito Con lo más. mismo porque el cuerpo no va a absorber lo Claro, mismo. claro, ¿no? Definitivamente. Sí, porque el hierro no es mínico. Todos los vegetales Necesitan tienen- de otro componente Claro, para hacer claro, absorbido. sí, ahí tenemos la vitamina C, ¿cierto? Y otras estrategias como para llegar a tu hierro suficiente. ¿Ya? Bueno, ahí aparece, ¿no? Agregar la vitamina C a las comidas, ya, reducir la ingesta de fitatos, o sea, estos antinutrientes, para poder en el fondo, o sea, de qué forma tú inhibes este fitato o lo reduces, remojándolo, activándolo. ¿Ya? Y remojando los cereales antes de cocerlo y tostando, activando las semillas. Ahora, a la activación no necesariamente se habla de remojo, se habla de que puedes tostarlo, puedes molerlos, machacarlo, eso es una activación. ¿Ya? No se habla solamente de remojo. Ya está oxalato. Oxalato también se entiende que es un antinutriente que eventualmente podría dejar de lado un poco la biodisponibilidad, a lo mejor que disponibilidad de hierro, y tratar de consumir el té, el café, el mate, el cacao 1 hora y media después de las comidas, en donde uno consumió harto verde oscuro, o harto vegetal verde oscuro, ya por los polifenoles que son estos polifenoles vienen a arrastrar un poco, son secuestrantes de hierro y calcio. Entonces, tratar de consumir, yo les aconsejo el eco. El eco no es más que cebada tostada, entonces uno debiera consumir, no es malo en estos tiempos como de frío entre comillas, Arica, uno me habla en Santiago, pero no es malo si uno tiene frío un poco, consumir este eco para no dejar de, igual que el té de rooibos. El té de rooibos también es un té, entre comillas, que no tiene cafeína, no tiene teína, que podrías eventualmente consumirlo inmediatamente después de las comidas. El té de rooibos y eco. Yo sé que igual se pueden hacer té de zanahoria, té como No, de- sí, maravilloso, sí. Agüita. Ya, y eso, ¿qué más? Eso. Bueno, y ustedes ven la cantidad de alimento, la proporción en media casera y la cantidad de miligramos de hierro que tiene. O sea, lejos lo que tiene más, a ver, veamos, lejos lo que tiene más hierro, miligramos en hierro, estaríamos hablando del amaranto, por ejemplo. Media taza de amaranto tiene 5.2 miligramos. O sea, imagínense ustedes el superalimento que uno no consume por lo diario, ¿eh? O sea, estamos hablando que más consume uno quinoa. Pero el amaranto, no sé si acá hay amaranto. ¿Ahí hay amaranto? Ya, pues vaya a comprar. ¿Ah? Acá se llama kiwicha. ¿Cuánto? Kiwicha.
Ah, kiwichi, ya. Kiwicha. Ah, kiwichi. Sí, amaranto. ¿Ya? Porotos de soya, también tienen bastante hierro, hay que activarlos, sí, para esta mejor biodisponibilidad, etc. Es lo mismo que hemos estado hablando, ¿ah? Hierro. Agregar alimentos ricos en vitamina C a las comidas siempre para la mejor biodisponibilidad. ¿Ya? Remojar, lavar o cocer las legumbres y cereales, eso es básico. Ojalá las 24 horas del día, sobre todo en legumbres. De esa forma ustedes van a andar desinflamados. Es una cosa impresionante lo que hace la activación, el remojo. Y obviamente, como les comentaba, evitar las infusiones, como el té, el café, el mate, y tratar de compensar, consumir este eco, que no es más que cebada tostado, este té rooibos, que es muy bueno. Y evitar suplementos de calcio en las comidas, porque ahí hay una competencia entre el calcio y el hierro, ahí se ponen a competir. Entonces, lo interesante sería que tratáramos de seguir estas estrategias. Porque aquí hay alguna persona que es anémica. Hay 2 personas anémicas, 3. Yo estuve enemigo. Sí. Claro, esas cosas. Bueno, de repente un suplemento no sería malo. Bueno, uno necesita, los hombres necesitan, los hombres necesitan alrededor de 11 miligramos de hierro y nosotras 18. Recordar eso. Una consulta. Dale. Es que no escuché bien esa parte de remojar y cocer las verduras verdes. ¿Necesariamente hay que cocer? ¿O las Sí, son? es que hay que cocerlas, sí. Se tienen que cocer las verduras verdes. Ahora se entiende que ojalá tuviéramos todo. Yo no tengo vaporera, yo lo que hago es cocerlos 4 minutos para que no arrastre tanto nutriente, ¿cierto? Claro. Pero lo interesante sería que tuviesen vaporera. Ya, al vapor sería maravilloso. Pero sí o sí hay que cocerla, sí. Esa es la idea. ¿Sí? ¿El motivo? Mejora la disponibilidad del Es que hierro. mejor, sí. Ah, Mejora, estamos hablando de un 50% más de lo que tú debieras. Es un 50% más de biodisponibilidad. Aproximadamente. gracias. Calcio, otro nutriente crítico en el vegano. ¿Ya? Bueno, el calcio tiene que ver con la generación del impulso nervioso, ¿cierto? Refortalecimiento muscular y un montón de otras funciones que tiene el calcio, que definitivamente son casi 100, casi como las del zinc, ¿ya? Y nosotros en general necesitamos, tanto para hombres como para mujeres, en general, sin embarazo, no siendo deportistas, me refiero a haciendo ejercicio físico regularmente, necesitamos 1000 miligramos de calcio. Y es cosa de ir contando, Bueno, si ustedes ven ahí, todos esos productos contienen calcio, pero ¿cuánto calcio tienen esos productos? Y ahí ustedes ven, por ejemplo, lejos, lo que más tiene de calcio, estamos hablando de no sé si ubican el pak choi. Una verdura china, ¿no? Sí. Sí, el pak choi tiene, tiene 170 miligramos de calcio, y lo bueno es que no tiene oxalato. O sea, tiene niveles bajos de oxalato, no como la espinaca, ya que es antinutriente. Y el kale, no sé si ubican el kale. Ya, el kale también es como el pak choi, que también tiene alrededor, por taza tiene 100 miligramos. Si comemos 3 porciones, estaríamos en 300, ¿ya? Y podemos comer, por ejemplo, en un día porotos de soya, que por lo regular uno no come media taza, come una taza y algo, ¿cierto? Estaríamos hablando ya de 300, 400, 500, casi un poco más de la mitad de tus requerimientos al día de calcio, ¿ya? Y si le colocamos, por ejemplo, en el desayuno avena fortificada, o más que avena fortificada, amaranto, por ejemplo, en el desayuno, que viene siendo un cereal,
ya estaríamos hablando de 170. Ya estaríamos cercanos a los 1000 miligramos de calcio al día. Y por principio precautorio uno siempre le coloca un poquito más a la cosa, ¿ya? Las semillas de chía, lo molido también es activación, 60 miligramos de calcio. Entonces ustedes pueden contar no solamente la proteína en semillas de chía, que son 2 cucharadas, equivalen a 4 gramos de proteína completa, y podrían contar también la cantidad de calcio.